Lecciones de historia patria. Para poder entender el conflicto que hoy por hoy aún desangra la patria, luego de firmarse el Tratado de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de Colombia, y no se ha podido aún evitar el derramamiento de sangre, voy a hacer un recuento para que los miembros que tengan la oportunidad de observar este video se tomen una referencia histórica aproximada de los acontecimientos que se han vivido en la patria a partir de cuando se dio el grito de independencia y se selló en 1819, que se toma como punto de referencia la batalla de Boyacá, en donde definitivamente se derrotó a los ejércitos foráneos, fundamentalmente al ejército español, por parte de ese gran hombre de leyes, hombre de guerra, hombre de acción, hombre de guerrilla y de mucha creatividad y de mucha inteligencia, llamado Simón Bolívar y Palacio. Terminada esa batalla el 7 de agosto de 1819, entonces se necesitaba ya organizar las huestes internas, quién iba a dirigir el país. Y en consecuencia se hizo cargo de la presidencia de la República Simón Bolívar el 21 de septiembre de 1819. Del 7 de agosto al 21 de septiembre la cosa estaba interina. Tomó la presidencia el comandante de los ejércitos, que en ese momento era el venezolano Simón Bolívar. Entonces él comenzó a trabajar a la gente de la región para reunirlos, como era un hombre de acción, y entonces planificó la realización en 1819, a finales de 1819, del Congreso de Angostura, para determinar la constitución y las normas que irían a regir el país. Entonces tomó al general Santander, que era un hombre que también hacía parte de los miembros de la lucha revolucionaria, pero con ideas contrarias a Bolívar, lo encargó de la presidencia mientras Bolívar comenzó a hacer el trabajo de campo y a tratar de apaciguar algunas revueltas que se fueron formando, porque cada región, en Popayán, en Cartagena, en Panamá, en Ecuador, en Perú, querían independizarse a su manera, pero cuando decían ahí viene Bolívar, era como decía ahí viene el Cid Campeador, la cosa bajaban los ánimos y todo el mundo se recogía. Entonces él dejó encargado en 1819 a el general Santander. El general Santander, entonces, Francisco de Paula, gobernó del 20 de noviembre de 1819 al 20 de febrero de 1827. 1827, 19, 8 años. Entonces, en ese ir y venir, mientras Bolívar estaba apaciguando una revuelta por aquí, otra por acá, general Santander se hizo cargo de la presidencia y no fue un buen mandato, porque pertenecía a la burguesía criolla y había relegado a los verdaderos revolucionarios que habían luchado con él. Incluso cometió algunos errores que le significaron que cuando regresó Bolívar le dijera: señor, ha actuado mal y por favor, para no fusilarlo, hágase a un lado. Entonces el 20 de febrero de 1827 asumió Bolívar, pero cometió un error. Como era un demócrata, no llamó a relación al general Santander por los errores que había cometido en el corto plazo y le dio la libertad que siguiera al mando de unos frentes. Y fue ahí cuando lo traicionó, al punto que intentó matarlo. Y si no es por Manuelita Sáenz, Bolívar hubiese muerto a manos del general Santander. En su escapada, tuvo que refugiarse debajo de un puente en las madrugadas de la fría Bogotá y pescó una gripa que con el transcurrir del tiempo, por no cuidársela, se le transformó en tuberculosis y declinó la presidencia el 4 de mayo
el 4 de mayo de 1830. Allí se retiró y comenzó un periplo. No habían vías de comunicación. Periplo Bogotá-Girardot. Bajó por el río Magdalena. Llegó a Monpós. Por el canal del dique se estacionó en Turbaco. Llegó a Cartagena. Pasó a Santa Marta y el 27 de diciembre de 1830 falleció en la clínica, en la hacienda San Pedro Alejandrino de la ciudad de Santa Marta. Bueno, como quien dice, muerto Bolívar, vino el desbarajuste del siglo. ¿Por qué? Porque entonces van ustedes a observar que de 1819 a 1831 se arma el desbarajuste en eso que se había constituido como la República de Colombia. Los historiadores, los historiógrafos dicen que este periodo se le llamó el periodo de la Gran Colombia, pero es para diferenciarla de la actual República de Colombia. En realidad se llamó República de Colombia. Y en el Congreso de Cúcuta de 1821, con ese sentido de unidad, ese sentido de liberación, ese sentido de patriotismo por el general Bolívar, logró en 1821 en el Congreso de Cúcuta que esta república se convirtieran en una sola, en la República de Colombia, con Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia. Ya era una de las regiones poderosas. Tanto así que el presidente de los Estados Unidos de entonces manifestó que esta era, quizá, por la riqueza geográfica, por la ubicación geográfica, por la riqueza de sus suelos y por la gente que la dirigía, una de las grandes potencias del mundo. Pero desafortunadamente, de 1821, cuando se dio el Congreso de Cúcuta, el general Santander, con algunos errores históricos que cometió, obligó a que Venezuela se separara. Guayaquil, Ecuador determinaron no querer seguir con él, y cuando Bolívar quiso asumir el poder ya estaban divididos. Entonces de allí, de 1830, mire lo que ocurre. El 4 de mayo de 1830, 4 de mayo, cuando termina Bolívar, entonces asume el presidente Domingo Caicedo y Santa María en su primer mandato. 4 de mayo de 1830 al 13 de junio de 1830. ¿Cuánto? Este tipo no duró sino 2 meses casi en el poder. Domingo Caicedo y Santa María. Estas personas que asumieron la presidencia en este tiempo tenían la costumbre de colocar en sus nombres una I o una D, como para que sus apellidos se parecieran un poco a los extranjeros, a los apellidos de los reyes, de la realeza española. Y se tiene entendido que muchos de estos líderes estudiados eran criollos, hijos de algún español o alguna española con una mezcla de colombiano. Entonces estos señores con ciertos conocimientos estaban sí adecuadamente preparados, asumían la presidencia, pero era como quien dice el estribillo ese: quítate tú para ponerme yo. Y entonces el señor Domingo Caicedo y Santa María gobernó del 4 de mayo de 1830 al 13 de junio de 1830. Se comenzó entonces una disputa entre federalistas y centralistas. Santander era federalista, Bolívar era centralista. El 13 de junio de 1830 al 4 de septiembre de ese mismo año, 1830, estamos hablando de junio a julio, agosto a septiembre, Joaquín Mosquera y Arbeláez, mire donde aparece la I, y Arbeláez. Después del 4 de septiembre de 1830 al 30 de abril de 1831, septiembre a octubre, a noviembre, a diciembre, a enero, febrero, marzo y abril, Rafael José Urdaneta Farías. Rafael José Urdaneta Farías. Bueno, y sigue la disputa. No hay manera posible que se pongan de acuerdo para poder dirigir adecuadamente la patria. Y el 30 de abril de 1831, sucede a José Rafael Urdaneta Farías 3 señores. Y mire usted por cuánto tiempo gobiernan esos 3 señores. Ahí es un punto de referencia como para que usted se forme una idea
¿Desde dónde viene el problema? José Miguel P. Rey y Andrade. José Miguel Pey y Andrade. Jerónimo de Mendoza Galvis y Juan García del Río. Juan José García del Río. Esos tres señores. José Miguel Pey y Andrade. Jerónimo de Mendoza Galvis y Juan García del Río. Esos tres señores gobiernan entre el 30 de abril de 1831 y el 2 de mayo de 1831. 30 de abril, el 1 de mayo, 2 de mayo. Tres tipos. Son derrocados entonces del 2 de mayo al 3 de mayo, oígase bien, del 2 de mayo al 3 de mayo, por Joaquín Mosquera y Arboleda. Dice, bueno, ¿y qué está pasando? Quítate tú para ponerme yo. Y entonces llega del 3 de mayo de 1831 al 23 de noviembre de 1831 el señor Domingo Caicedo Santamaría, que ya había estado por allá dirigiendo la patria entre el 4 de mayo de 1830 y el 13 de junio de 1830. Es decir, mi estimado amigo, los que comenzaron el desorden fueron estos señores. Dos aspectos trascendentales podemos destacar aquí. ¿Cuáles son los dos aspectos? Acabaron con la República de la Gran Colombia, de la República de Colombia, la cual la historia dice que es la Gran Colombia, pero era evidentemente la República de Colombia, e integrada por los países de Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia. Hubo intereses mezquinos. Aparecieron los intereses particularistas por encima de los intereses plurales que enarboló siempre Simón Bolívar. Y muerto Bolívar, por eso se dice que los movimientos cuando son caudillistas, es decir, los movimientos cuando corresponden a una persona, no son buenos. Porque se necesita crear cuadros, se necesita educar de la misma forma para que muerto Fidel aparezca otro. Así de sencillo. Muerto Fidel aparece otro. Porque las ideas tienen que multiplicarse y no son los hombres los que van a mover las ruedas de la historia. Un hombre simplemente es un objeto que Dios ha colocado en la plataforma del cosmos para que tome unas ideas, las impulse y desarrolle un proceso. Pero esas ideas deben perdurar a través del tiempo. Y aquí no se hizo así, porque Bolívar tenía un norte, pero a su alrededor había una burguesía criolla, hijos o hijas de descendientes españoles que quedaron con el prurito del yo, solo yo, y de mandar a su acomodo. Y entre 1819 y 1831, es decir, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, en 12 años, acabaron un proceso revolucionario que dio al traste, que echó de aquí por completo a los españoles, los cuales estaban, que no se daban por vencidos por la sencilla razón de que ellos tenían entre ceja y ceja robar todo el oro, todos los metales posibles, pero se encontraron con la lucha libertaria de unos muchachos bien preparados, pero desafortunadamente que los que asumieron el poder no le dieron la importancia a la verdadera clase revolucionaria que estaba luchando en los campos de batalla por sacar desde acá a los españoles. Los que asumieron el poder: Francisco de Paula Santander, Domingo Caicedo y Santamaría, Joaquín Mosquera y Arbeláez, Rafael José Urdaneta Faría, José Miguel Pey Andrade, Jerónimo de Mendoza Galvis, Juan José García del Río, Domingo Caicedo Santamaría, hicieron feria con el presupuesto, con las ideas revolucionarias, y cayó el proceso de la Gran Colombia, el proceso de la primera república fuerte en América del Sur, tanto así que llegó a ser considerada como una potencia mundial. Primera clase de historia. ¿Desde dónde viene el conflicto?